En nuestro video de hoy debemos determinar si Jesucristo se sometió por necesidad a su pasión en la cruz y a los sufrimientos humanos, recordando que estamos explicando la fe de Pedro. Establezcamos esto de una sola vez. Nadie debe suponer que el Hijo Eterno se sometió a estas necesidades humanas por causa de él tener alguna necesidad o que la divinidad tuviera alguna necesidad, y eso es de ninguna manera. Pero digamos que cuando hablamos de necesidad es porque alguien carece o está disminuyendo su plenitud de soporte o porque no tiene tal sustrato que lo mantiene en equilibrio y en normalidad. Él escogió hacerlo de manera libre. Fue solo cuando Él quiso esas cosas que entonces le sucedieron, en la misma manera física que ellas suceden a nosotros. Él hizo eso para que su misión no pudiera considerarse una fantasía y así la declaración contra el demonio pudiera ser justificada, del cual Él rescató a la raza humana. Para confirmar lo que hemos dicho, debemos clarificar para ti solo una de las características humanas y escojamos el hambre. Cuando el Hijo Eterno quiso experimentar hambre, hablamos por supuesto de la hipóstasis divina, Él permitió a su carne, o sea, su naturaleza humana, estar sujeta a los efectos del aire del desierto y los miembros internos de su cuerpo absorbieron el aire. El estómago entonces buscó un suministro externo de nutrición. El Hijo Eterno llegó a tener hambre por un acto libre y voluntario, no por alguna necesidad. La divinidad subsiste sin necesidad de comida o bebida o vitaminas. El hombre, por el contrario, necesita todas estas cosas. Pero el Hijo Divino, al unirse con la carne y esta volverse una sola hipóstasis, todo lo que no necesita la divinidad tampoco lo necesita la carne de Jesucristo. Y también lo que le sucede a la carne se le adjudica al Hijo Eterno, quien es Dios. Por eso decimos que Dios tuvo hambre, que se cansó, sufrió muerte, etc. Note bien que la carne, cuando es sustentada por la divinidad, no necesita de nada. Esa unidad elimina la necesidad física incluso de los hombres, la cual percibirán con mejor entendimiento cuando sean resucitados para gloria. Note que Jesucristo tuvo hambre solamente después de haber ayunado 40 días. Si el aire del desierto hubiera tenido poder sobre la carne en la misma manera que tiene poder sobre nuestra carne, Él no pudo haber ayunado 2 o 3 días sin tener hambre, así como lo vemos en nosotros. En su lugar, por medio de un acto de su voluntad, dio a la naturaleza humana el hacer y manifestar lo que es propio de sí misma. Tenemos ejemplo de muchos ascetas cristianos que simplemente no comían, no porque fueran masoquistas, sino porque su unión con Dios fue tal que la necesidad física se volvió nula. Tal es el ejemplo de la Santa María de Egipto, y no la confundan con la Madre del Señor, quien vivió más de 40 años en el desierto sustentada solo con un pedazo de pan. O de su predecesor, San Pablo el ermitaño, no lo confundan tampoco con San Pablo el apóstol. O a San Antonio el Grande, quienes comían poco o nada en el desierto. Para el que no entienda todavía, debe saber que el Hijo Eterno sostuvo a la naturaleza humana sin comer tanto tiempo como Él quiso. Por ello dice: yo tengo una comida que me dio el Padre. Después que los discípulos le rogaran comer, también no se nos dice que comiera después de haber alimentado a los 5,000. Fue de la misma manera que voluntariamente se sometió a la muerte, es decir, en su carne. No se sometió a la muerte porque necesitara morir, pues teniendo la plenitud de la deidad simplemente no estaba sujeto a la muerte y por tanto no necesitaba morir. Pero decidió morir voluntariamente, hablando de la carne, para el beneficio de toda la raza humana. La voluntad de Jesucristo, entonces, coincide con la del Hijo Eterno en aceptar voluntariamente la muerte. Y esta muerte es adjudicada al Hijo Eterno, con la clara excepción que el mismo Hijo Eterno es impasible. Oye lo que dice de sí mismo: tengo poder para quitar mi vida y para tomarla otra vez nadie me la quita.
Para que puedas entender claramente lo que he dicho, agregaré lo siguiente. Dios formó a Adán con un cuerpo libre de manchas de pecado, uno que no estaba sujeto a necesidades de ninguno de los deseos, sean inocentes o naturales. O sea, ni siquiera a los mismos deseos existentes prelapsarios, ni siquiera sujeto a la muerte misma. En otras palabras, Adán fácilmente podía abstenerse de comer, pues la comida no era una necesidad imperante en su vida, aunque tuviera frutos frente a sí en el jardín del Edén. No necesitaba. Sin embargo, cuando por libre albedrío Adán escogió transgredir el mandato divino y cayó bajo el poder del pecado y desgraciándose a sí mismo, vino a ser siervo y sujeto de las pasiones naturales y de las inocentes, es decir, a las posteriores a la caída y también a la muerte misma. Desde ese tiempo para acá, por causa de necesidad, los descendientes de Adán fueron hechos siervos del hambre y de la sed y de morir. Después de la muerte, la corrupción tuvo autoridad sobre el cuerpo de ellos. Lo mismo sucede con otras pasiones similares, es decir, las pasiones se volvieron los amos y señores de Adán, pues careció o tuvo necesidad de aquello que lo mantenía sin necesidad. Por tanto, los deseos físicos y emocionales son amos de las personas. He ahí que el hambre los doblegue o que el deseo de reproducción sea como un monstruo en ellos. La necesidad de buscar a alguien con quien vivir existe en ellos, etcétera, etcétera. Las cosas que mantienen al hombre en zozobra por carecer de aquello que lo llena y lo mantiene fuera de esa condición en la que Dios lo creó originalmente. El Hijo Eterno asumió el cuerpo adánico, es decir, engendró para sí mismo de la sangre sin mancha de la Santa Virgen María un cuerpo que era intocable por alguna contaminación y era libre de pecado. Fue por esta causa que la muerte no tuvo poder sobre él y que él no estaba sujeto a las pasiones antes o después de la muerte, sea el hambre, por ejemplo, y cualquier otra multitud de pasiones naturales, ni a la corrupción del cuerpo después de la muerte. Es David el progenitor de Dios, quien profetizó cantando: no dejarás mi alma en el Seol, ni dejarás que tu santo vea corrupción. La plenitud de la deidad estaba en él, la cual es la causa principal para no depender de alguna necesidad. No es necesario que mencione una por una las innumerables cosas que se concluyen de esto. Prefiero hablar en resumen. El cuerpo del Eterno Hijo, desde el tiempo que fue formado y desde el tiempo de la unión hipostática y mezclada, experimentó completa divinización, sin experimentar cambio aquel que lo ungió. La carne llegó a ser igual a Dios, o como lo dijo San Atanasio, Dios se hizo hombre para que el hombre llegase a ser Dios. No en el sentido esencial, por supuesto, sino en el sentido de la teosis, es decir, la transfiguración. Sin embargo, el Hijo Eterno permitió al cuerpo el querer vivir como cualquier otro cuerpo humano, al punto que pudiera escapar la atención del demonio mientras al mismo tiempo confirmaba su misión en la encarnación salvífica. Es decir, experimentar infortunios, pasar por sufrimientos, someterse a la muerte por nosotros, en realidad, no ficticiamente. Cuando Él cumplió la totalidad de su misión, mostró en su propia carne, después de la resurrección de los muertos, la gloria de su divinidad. En cuanto a esta gloria manifestada en la carne del Hijo Eterno, después de su resurrección en la tumba, no debemos creer que entró sin ella a la tumba, sino que fue la manifestación de la gloria escondida en él desde el tiempo de la unión hipostática. Una indicación clara de esto es que antes de su pasión salvífica, en la presencia de los 3 discípulos en el monte Tabor, él manifestó la gloria divina que estaba en su carne. La misma gloria divina que reveló después de levantarse de los muertos, pues así como hemos explicado, desde el tiempo que fue engendrado y formado, la carne del Hijo Eterno experimentó completa divinización, pues el Hijo Eterno le permitió vivir como nuestros cuerpos. Esto, mis amigos, es el carácter de nuestra confesión. Podemos explicar con grandes detalles, pero el tratado se volvería prolijo. En conclusión, aquellos de ustedes que entienden lo que hemos dicho y por amor a Cristo lo aceptan,
Júntense y únanse a nosotros y que los demás, por medio del Espíritu Santo, lleguen a ser uno en esta confesión de Pedro, inspirada divinamente, el gran discípulo y cabeza de los apóstoles. Esta confesión hemos compilado para que Cristo, nuestro Dios, tenga misericordia de nosotros y rechacemos todo ataque hostil y dañino y nos transfiera al estado bendito y verdadero, uniéndonos en su reino y ser posible para todos nosotros obtener su reino. Con esto hemos completado de explicar cuál es la segunda característica de la iglesia verdadera. Te sugerimos ver los videos anteriores antes de proseguir con los más recientes. En nuestro próximo video explicaremos la tercera característica de una iglesia verdadera, lo cual tiene que ver con la institución de la sangre y el cuerpo de Cristo. Pero esto será hasta entonces. Por el momento te decimos, regresa a la iglesia verdadera, la iglesia que tiene la fe de San Pedro, no la de los sectarios modernos fabricados en los Estados Unidos y en otras regiones del mundo. Regresa pronto, pues esa iglesia está enfrente de ti y tú quizás no te has dado cuenta.